Bien. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, colegas, a un encuentro más. Estamos en el tercer encuentro de la Comisión de Telepsicología. Hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Guillermo Jorlatman, ¿sí? Que nos va a contar un poco respecto de el marco legal de la teleconsulta, ¿sí? Es un tema muy solicitado constantemente, muy actual, y bueno, nos va a permitir actualizarnos en este momento. El doctor Guillermo Jorlatman es abogado especializado en tecnologías de información y comunicación y telemedicina. Es expresidente de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina, profesor de la carrera de especialización de Derecho Informático de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Maestría de Bioética de la Universidad Internacional de Valencia y director de la Capacitación Ejecutiva en Salud Digital de la Universidad iSalud. Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, eh, presentes en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15. Guillermo, todo tuyo el espacio. No, Silvana, el agradecido soy yo, realmente poder hablar de temas en los cuales vengo evangelizando hace muchos años. Si bien con la mirada de mi hermana te confieso que estoy un poco bajo la presión familiar, pero muy contento de estar compartiendo Me voy, me voy, me voy. No, quédate, no hay problema. Pero muy contento realmente de tu invitación y aparte para hablar de un tema que realmente he tenido la oportunidad de estar comentándolo con gente del mundo de la psicología, del psicoanálisis, en distintos ámbitos de Iberoamérica y realmente no hay otra área de la salud más apropiada que la psicología para usar la teleconsulta, porque se cura con la palabra. Así como se considera que hoy el 70, quizá 80% de los diagnósticos pueden diagnosticarse primero y tratarse después a distancia, a través de teleconsulta, en el caso específico de lo que es la salud mental, es quizás la herramienta más apropiada como para realmente democratizar el acceso a la salud. Entonces, a partir de ahí, realmente mi placer de esto que tenemos para hablar. Bueno, a ver ahora cómo voy pasando esto. Bueno, de a uno. Bueno, primero, hoy vamos a hablar de marco regulatorio. Quiere decir, vamos a hablar de la normativa de derecho positivo que tenemos en el marco de la salud digital para el ámbito de la psicología. Yo lo que pediría es, si quieren, les voy contando un poco lo que es todo esto y cuando terminamos vayan anotando las preguntas y tendremos un ratito como para poder conversar también con respecto al tema. Durante muchos años, nosotros tuvimos un plexo normativo muy bien escrito y ninguna ley específica con respecto a lo que es la salud digital. Llámese para consultas a distancia, para administración de la salud, como es historia clínica electrónica, pero sin embargo, teníamos un marco legal que nos autorizaba a llevar todo esto de manera legítima, de manera eficiente. Y que son estas tres leyes, que no las tengo ordenadas en orden cronológico, que son la Ley de Derechos del Paciente, que es una ley del año 2009, la Ley de Firma Digital y la Ley de Protección de Datos, que son leyes del año 2001. ¿Y por qué las pongo en ese orden? Porque realmente, como vamos a ir viendo ahora, las estoy poniendo en orden de importancia y no en orden cronológico. Este plexo normativo, con estas tres normas, son lo que han permitido en nuestro país que el espacio de la salud digital y el espacio de la teleconsulta se haya podido desarrollar sin ningún tipo de inconveniente legal. Más allá de que siempre es bastante razonable tener leyes específicas, tener normativa específica, poder ir bastante más al detalle, y es un poco lo que encontramos a partir de la disposición 1 del Ministerio de Salud de la Nación sobre recomendaciones para el uso de la telemedicina. Yo tuve el gusto de participar de ese grupo que organizó y dictó las recomendaciones, y justamente una de las decisiones fue no escribir un proyecto de ley, ni siquiera una resolución, sino una disposición de una dirección del Ministerio de Salud que pueda salir con una recomendación de buena práctica. Que de hecho, al poco tiempo, 3 años después, en el mismo Ministerio de Salud le dieron categoría de resolución llamándolo buenas prácticas. Después nos encontramos con que después de muchos años de estar transitando, aparece en el 2000, en la medida del 2000, la ley de receta electrónica.
muy buen proyecto de ley, realmente un documento muy bien trabajado, pero que a último momento, y realmente a último momento, le agregaron 3 artículos llamándolo teleasistencia, supuestamente por un pedido de un colegio médico o farmacéutico de la provincia de Buenos Aires. Nunca me quedó claro cómo, y yo le decía al autor de la ley, que se notaba la distinta letra en cómo estaba escrito uno, cómo estaba escrito el otro. Lo que sí fue increíble es que después de casi 2 años, 2 años y medio, de sancionada la ley en el Congreso, recién ahí tuvimos el decreto reglamentario. Con lo cual teníamos la discusión si una ley que no está reglamentada es una ley vigente o no la es. Pero bueno, fin de febrero del año pasado, aparece el decreto reglamentario 98. Ese mismo día también se sanciona en el Congreso la ley de historia clínica electrónica, un viejo proyecto, y a partir de ahí tenemos un par de resoluciones, la 304 y sobre todo la 3316, de la cual vamos a hablar. Así que, dicho esto, entremos en tema. Bueno, derecho del paciente. Como les decía, una ley del año 2009, pero que en el 2012 fue recién reglamentada. Y esta ley, quizás lo que tiene más de importante para lo que vamos a hablar ahora, lo fundamental es el tema del consentimiento informado. Porque el consentimiento informado para nosotros no es un tema menor pensando en consultas a distancia, y por supuesto no es un tema menor ya que es obligatorio pensando en cualquier tipo de atención. Pero es un acto que no solamente es la descripción al paciente sobre el diagnóstico, sobre el procedimiento, los beneficios y riesgos, sino que además requiere por parte del paciente el entendimiento y la aprobación de ese procedimiento. Por lo cual, si el paciente no está en condiciones, tiene que venir acompañado o por un representante legal Familiar. o un familiar o algo parecido. El consentimiento puede ser verbal, puede ser escrito. Estamos hablando que es la ley del 2009 y sin embargo sigue vigente hasta ahora. O sea, no todo envejece en el marco de la tecnología. No todo es arrasado por la innovación. Y ya vamos a ver que esto es así, que se viene manteniendo. Entonces, debe ser escrito en los casos donde hay una intervención quirúrgica, donde hay procedimientos invasivos. Pero a mí lo que me interesa acá plantear es, en una consulta virtual es indispensable el consentimiento. Y consentimiento informado. Y es tan indispensable que mi recomendación a los profesionales de la salud es que si no tienen consentimiento informado no pueden atender a ese paciente, no deben atender a ese paciente, por lo menos a distancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando del uso de sistemas de telecomunicaciones, de sistemas informáticos. Estos sistemas pueden tener una falla, y para mí lo importante es que el profesional quede a buen recuerdo en cuanto a su responsabilidad profesional por si hay una falla, si hay una interrupción o si hay una filtración, que no sea atribuido como una responsabilidad del profesional, que le quede claro al paciente que esto puede ocurrir. Y por otro lado, teniendo un consentimiento informado, sabemos que tenemos la responsabilidad profesional a salvo, el seguro profesional que cubre una contingencia de esta naturaleza también. Con lo cual, tiene sentido hacerlo. Descripción de qué es el consentimiento informado. Bueno, ocurre que normalmente uso otra máquina y entonces con esta estoy un poco confundido de cómo hago para pasar las hojas, pero bueno, no es algo grave. No es grave. Ahora sí. Bueno, el tema de la historia clínica electrónica es solamente para que tengan en cuenta que la historia clínica electrónica también ya estaba definida en esta vieja ley del año 2009 y básicamente no modifica demasiado con lo que son las reglas actuales, solamente que acá se hablaba de soporte magnético y estamos hablando de otro tipo de soporte, pero lo básico del documento digital que soporte una historia clínica es que se debe preservar la integridad, la autenticidad, que sea inalterable, que perdure en el tiempo, que sean recuperables los datos, que el acceso sea restringido y que los medios no sean reescribibles, o en tal caso que haya un control de modificación de esos medios como para poder asegurar la integridad. Y esto lo pongo sobre la mesa porque la obligación
de historia de los pacientes corresponde a todos los profesionales de la salud y el carácter obligatorio lo tienen todos. Sí me interesa algo que es un tema que en general no se discute mucho, y es el carácter con el cual los profesionales de la salud tienen que hacerse cargo de guardar las historias clínicas. En esto yo estoy bastante solo frente a la doctrina que considera como una verdad absoluta la historia clínica del paciente. Y yo sigo convencido de que el paciente es dueño de los datos, pero el pensamiento profesional que permite llegar a un diagnóstico, que permite indicar un tratamiento y que mantiene las dudas que quizás lo llevan a una interconsulta, eso no es del paciente, eso es del profesional. Con lo cual, para mí, el paciente es dueño de sus datos, con un derecho irrestricto de acceso, algo que reconoce en esos términos la ley que el 28 de febrero pasado organizó el programa de historia clínica electrónica en Argentina y después lo modificó en el reglamento porque se dieron cuenta del lío que estaban armando. Pero de todas maneras, ¿por qué es importante esto que estoy planteando? Porque la ley 26.529 le da a los profesionales el carácter de depositarios de esa información en los términos del contrato de depósito del Código Civil Comercial. ¿Y qué significa esto? Que, como pongo más abajo, más allá de que deben tener 10 años la guarda y custodia de esa información, la falta de entrega de la historia clínica frente al pedido del paciente o sus derechohabientes dentro de las 48 horas de solicitado, dentro de pocos días de solicitado, puede ser considerado un delito. Una forma de defraudación por retención indebida. Y incluso en un párrafo de la reglamentación de esta ley, algo que a mí me parece directamente una exageración, que hace poco una colega me dijo que ella lo había escrito, una colega de la Universidad de Salud, por los excesos que había, en caso de una institución que quiebra o en caso de un profesional que se muere, si no arbitró los medios para que cada historia clínica pueda llegar al paciente que lo solicita, la responsabilidad en el caso de una sociedad de los directores es solidaria y limitada. Y en el caso de un profesional fallecido, esa responsabilidad se pasa a los herederos. Esto no es una interpretación, esto es lo que expresamente establece la reglamentación. Yo pensé que lo había borrado para no llenarlos de información, pero lo había dejado esta lámina. Justamente en el decreto de reglamentación establece prever medios y recursos necesarios en caso de cese de actividad. Concurso o quiebra de concursos es una locura porque los concursos significa que la empresa sigue funcionando, así como también compromete el acervo hereditario de los profesionales de la salud autónomos fallecidos. Por suerte, mis colegas abogados todavía no han encontrado este camino como para intentar inventar pleitos. Pero hay que tener en cuenta de que es algo que se aplica tanto a soporte magnético como soporte en papel. Que lo tengan en cuenta como para tenerlo considerado. Vamos a la segunda pata de esta mesa, este plexo normativo, que decía está integrado por la Ley de Derechos del Paciente, por la Ley de Protección de Datos y por la Ley de Firma Digital. ¿Y por qué la Ley de Firma Digital? Porque después de la sanción del Código Civil y Comercial, perdón, antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, esta fue la reforma más profunda que tuvo la legislación civil en nuestro país. Definitivamente, lo que establece esta ley es que en todos los casos que se requiere una firma manuscrita, o sea que tiene que haber un documento físico, digital. Que después vamos a ver que podría ser digital o podría ser una firma electrónica. La diferencia es una certificación más o menos. E incluso había un artículo 4 que establecía una serie de requisitos, por ejemplo, de excepciones, cuando un tema estaba específicamente dentro de una ley específica exigiendo un documento físico, en ese caso no se podía. Entonces, por eso decían, la ley de ejercicio de la medicina exigía que la receta tenía que ser manuscrita y firmada. Y ese fue el argumento por el cual por muchísimos años no tuvimos receta electrónica, pese a que la ley de firma digital permitía absolutamente esto. Eso fue derogado en el marco de la ley de desburocratización del Estado durante el gobierno de Macri, con lo cual también lo que eran los derechos personalísimos eran realmente cuatro incisos, pero ya no tenemos restricción en nuestro país.
Perdón que estoy un poco resfriado. Y en todos los casos, hoy, una consulta puede ser digital, un documento puede ser digital. ¿Cuál es la ventaja de la ley de firma digital? Y es que establece que los documentos electrónicos firmados digitalmente tienen el valor de un original en todos los casos. Quiere decir, en el caso que ustedes le pidan y que legalmente tengan la obligación de entregar una historia clínica de un paciente, perfectamente la pueden entregar en un soporte digital y va a ser considerado como si fuera un original. Y el otro aspecto es que la conservación de los documentos, que recién les decía, la importancia de tenerlos accesibles, en buen estado, perfectamente también la ley, en el artículo 12, establece que esa exigencia de conservar documentos puede ser en soporte digital. Perdón. Vamos ahora entonces a la tercera pata de esta mesa, que es el tema de protección de datos personales en el ámbito de la salud. Silvana, si voy muy rápido me haces una seña. Lo que pasa es que son muchas las láminas que armé para esta charla y creo que... No, vamos bien, perfecto. ¿Estamos bien? Bueno, Sí, perfecto. acá tenemos en el ámbito de la salud una situación particular con respecto a lo que es protección de datos personales. Nosotros tenemos en Argentina una muy buena ley de protección de datos personales, ya un poquito vieja, ya tiene 20 años, ya el reglamento de protección de datos europeo ha impactado en el mundo entero, modernizando el concepto de protección de datos y aparte con algo que es muy sorprendente, que es la extraterritorialidad, o sea, protege los datos de cualquier europeo fuera de Europa inclusive, con lo cual hace rato que en nuestro país tenemos un proyecto redactado que está en el Congreso para la actualización de nuestra vieja ley de protección de datos, pero mientras tanto fue una ley bien escrita y realmente su rol lo cumple. En el caso del ámbito de la salud, nosotros tenemos los datos sensibles, como son considerados los datos de salud, y por lo tanto tienen un régimen de protección particular en el marco de la ley 25326, ley de protección de datos personales, pero además está sometida a un deber de secreto profesional. ¿Y qué es el secreto profesional? Bueno, primero lo establece la ley de ejercicio de la medicina, donde yo entiendo que también, al hablar de actividades de colaboración con la medicina, se extiende a la psicología, y es que todo aquello, lo leo, que es más sencillo, que llegare a conocimiento de las personas, con razón de su actividad, no podrá darse a conocer, salvo los casos que la ley lo determine, sino a instituciones, sociedades, prohibiéndose facilitarlo o utilizarlo con fines de propaganda, publicidad, lucro, beneficio personal. Esto en el Código de Ética de la AMA, de la Asociación Médica Argentina, quizá está de manera más clara inclusive, porque directamente define que secreto profesional en salud es aquello que no es ético o lícito revelar sin justa causa. El secreto es un deber ético y nace de la esencia misma de la profesión de la salud. Entonces se relaciona con el respeto para la AMA de la libertad del paciente e inclusive recuerdan que no solamente es una obligación, sino que la violación sin causa está calificada como delito en el Código Penal. ¿Mm? Y no es necesario publicarlo, no es necesario hacerlo realmente público para que exista revelación, para que exista violación del secreto. Alcanza con la confidencia a una persona aislada que no debía conocerlo. Y el secreto profesional no obliga solamente a un profesional, obliga a todo el equipo de salud que está atendiendo a un paciente, y la muerte del paciente no exime de la obligación de secreto profesional. Por supuesto, hay casos donde debe ser violado, no violado, sino que debe levantarse el secreto profesional, que puede ser por la orden de un juez, puede ser por estar frente a un delito, puede ser por estar frente a una situación que le pueda provocar un daño al paciente o a un tercero y que el profesional toma conocimiento. La responsabilidad penal, como les decía recién, son 2 artículos del Código Penal, que estamos hablando de una pena de multa e inhabilitación. Y es justamente aquel que en razón de su profesión toma conocimiento de un secreto que puede causar un daño si lo revela sin que haya una justa causa.
E incluso establece ya no pena de multa, sino pena de prisión al que proporciona o revela un secreto que tiene la obligación de preservar por disposición de ley. Dicho esto, y para ir rápido, vamos en lo que significa protección de datos sensibles. Lo que nos interesa a nosotros son, primero, ¿qué son los datos sensibles? Son los datos personales y que es información específicamente referente a la salud. Es una categoría especial que requiere mucho más cuidado. ¿Qué significa en la ley la disociación de los datos? Que es lo que nos permite hacer un tratamiento de estos datos para estudios, para investigaciones, para discusiones, para congresos. Es cuando no puede asociarse el dato a la persona determinada o determinable de la cual hemos obtenido la información. En ese caso, no hay obligación de guarda o custodia de esa información cuando son datos disociados. Y después, también el tema de calidad de los datos es que los datos no pueden ser utilizados para finales distintas o incompatibles de las que motivaron su obtención. O sea, la única manera en que se puede utilizar para una finalidad distinta es con la autorización expresa del titular. Y por supuesto, los datos tienen que ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso del titular. No vamos a entrar ahora en los derechos del titular, desde el habeas data al derecho de rectificación, y menos todavía en la discusión del derecho al olvido. Si querés, en una próxima charla nos ponemos a hablar de ese tema, que es uno de los temas interesantes hoy. Nuevamente, en la Ley de Protección de Datos tenemos que hablar de consentimiento. Un consentimiento distinto al consentimiento informado para los tratamientos en salud. Pero lo que establece esta ley, que cuando y resulta necesario para su desarrollo, no sería necesario el consentimiento. Lo establece. Para mí es tan sencillo realmente el tema del consentimiento que vale la pena siempre registrarlo, por más que la ley lo permita. Y lo que sí dice con respecto a los datos en salud es que los profesionales, ya sea los establecimientos públicos o privados, están autorizados a recolectar datos y a tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes, respetando obviamente el principio del secreto profesional. Pero hay una autorización expresa para que los profesionales de la salud puedan conocer y puedan tratar estos datos personales. Finalizando la parte de protección de datos, estamos hablando que el deber de confidencialidad para la ley 25326 establece que el responsable, las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, están obligados al secreto profesional. Incluso después de terminar la relación con el titular de esos datos, tiene que mantener el secreto profesional. Y solo podrá ser relevado por resolución judicial o, como dije recién, cuando median causas fundadas que hacen la seguridad pública, defensa nacional, salud pública, también puede haber un par de casos más. Dicho todo esto, vamos ahora a que en nuestro país, en el 2019, empezamos a encontrar reglamentación específica con respecto a las teleconsultas, que es el tema que nos lleva hoy. Lo que pasa es que no podíamos hablar de teleconsultas si primero no aclaramos que son legítimas, que están permitidas, que deben ser confidenciales, que pueden ser digitales, que la ley lo permite. Entonces, en esta disposición número 1 del 2019, de la Dirección Nacional del Sistema de Información y Salud, fueron prácticamente 6 meses que estuvimos trabajando en una mesa bastante grande en el Ministerio de Salud, funcionarios, universidades, ONG, profesionales. Realmente era un entorno, empresas, bastante exquisito, bastante elevado de gente, como para ponernos de acuerdo, y con una plataforma parecida a la que usaron para el trabajo del Colegio de Psicólogos, una plataforma que tomaba la información, se estableció en qué casos estábamos de acuerdo, en qué casos estábamos menos de acuerdo y en qué casos no había acuerdo. Y de esa forma es que se organizó. Posteriormente, en el 2022, le dieron categoría con un pequeño maquillaje de buenas prácticas de resolución directamente. Pero que en definitiva no cambia mucho. Y hay 6 puntos en los cuales a mí me interesa poner foco, que como vamos a ver después, prácticamente están repetidos en la última resolución del 2023, de noviembre del 2023 del Ministerio de Salud de la Nación. A ver,
Primera recomendación, acceso. Normalmente la teleconsulta estaba reservada para áreas rurales o hablábamos de áreas marítimas. Nacen las teleconsultas justamente para tropas en el exterior, nace como casi todo en la medicina para el mundo militar y después se va extendiendo. Pero de todas formas, lo que históricamente estaba reservado, realmente se consideró que la teleconsulta sincrónica, o sea, la teleconsulta en tiempo real entre un profesional de la salud y un paciente, realmente aumenta la accesibilidad, democratiza el acceso a la salud, ya sea generales o especializados. Esto obviamente estoy diciendo que estuvimos trabajando en el 2019, y si no me equivoco, logramos consensuarlo en septiembre del 2019, o sea, en esa época todavía no pensábamos en COVID-19, no pensábamos en pandemia y menos en el ASPO, y por supuesto cuando llegó la emergencia del COVID-19, el tema de la teleconsulta sincrónica y estas recomendaciones resultaron verdaderamente para contener la concurrencia masiva de los pacientes a los centros de salud. Y fue la herramienta que tomó la Superintendencia de Salud de la Nación, en ese momento con Eugenio Zanarini, para dictar, como pongo al final, como homenaje a Eugenio, la resolución 220 de 1 de abril del 2020, donde es el primer documento jurídico en nuestro país donde recomienda la teleconsulta y se impulsa la teleconsulta como herramienta en plena pandemia. Después, segunda recomendación, ¿cómo debería ser el encuentro de un médico-paciente a la distancia? Lo ideal es que haya una primera consulta presencial y que a partir de ahí la teleconsulta sea algo que permita contener, que permita, como acá, reforzar, mantener esa relación. Pero no hay nada como una relación real, personal, más allá de las ventajas de la virtualidad. De todas maneras, no siempre es posible, no siempre tenemos el paciente y el profesional medianamente cerca, con lo cual es una recomendación que tendría que haber una primera visita presencial y si no, será como puede hacer. Y, nuevamente, el paciente debe otorgar consentimiento para la atención a través de tecnologías de información y las comunicaciones. Después, ¿cuál es la recomendación? Por supuesto, que el profesional tenga acceso, en caso de medicina, a la información clínica del paciente. Ahí no llega tanto mi conocimiento si en psicología es útil o no conocer los antecedentes del paciente, o mejor que él cuente cómo se ve, cómo se percibe. Pero de todas maneras, la recomendación es que antes de una teleconsulta, por lo menos pueda tener algo de información. Hay una recomendación muy concreta también, y que se utilicen criterios muy estrictos para que cuando una consulta virtual no es el camino adecuado en la visión del profesional, la transforme en presencial y indique o que con él o con otro, pero que no lo puede atender esa profesional. Hay una discusión que vamos a ver, y que incluso en el caso de la ley 27.553 para mí es uno de los errores de la ley, y es el criterio de pretender por ley o por reglamentación establecer qué casos se pueden atender a distancia. Y la realidad, que hablando con mi amiga Celeste Savignano, que es en el Garrahan quien coordina la Oficina de Comunicación a Distancia, y debe ser la pediatra con más casos atendidos en teleconsulta, y que ella siempre insiste con que no se puede establecer qué patología se puede atender a distancia. Todo depende de la empatía y la relación entre médico y paciente, y justamente el conocimiento del médico como para saber, y la responsabilidad médica para saber si puede atenderlo o no. Casi como se da cuando entra un paciente en una guardia, y es la guardia quien dice tiene que ir a cirugía, y lo manda para otro lado, y no es el mismo médico de guardia quien atiende. Con esto es algo similar. No todos los casos se pueden atender a distancia, sí muchos, pero no todos. Y es el profesional que tiene que tener un criterio muy claro como para decir, esto así no se puede. Yo lo que pongo acá un párrafo, y es una de las recomendaciones en los casos
de medicina general, es que cuando no se puede tener acceso al paciente de manera personal, bueno, pedir que el paciente esté acompañado por un miembro de un equipo de salud o por una enfermera, aunque sea, o sea, que haya alguien del equipo de salud cerca. Entonces, por eso que lo estoy nombrando. Por eso igual no quita que hay que tener un criterio muy claro de qué se puede y qué no se puede. Por eso, ante la menor duda, el profesional debe solicitar al paciente que vaya personalmente al centro de atención de salud para concluir esa atención. En las recomendaciones de la disposición 1, incluso ponemos que se le iba a dar un turno prioritario, cosa que fue una fantasía de alguien. Turno prioritario no. no. Pero esto que estoy diciendo con respecto al profesional también debe tenerse en cuenta para el paciente. El paciente que no está conforme, que no está cómodo, que no se siente bien con que lo atiendan a distancia, también tiene que tener el conocimiento de que él puede suspender esa consulta y pedir que quiera una consulta presencial. Y por supuesto, terminado el encuentro sincrónico, virtual, ese encuentro tiene que quedar registrado en una historia clínica del paciente. Puede ser digital, puede ser en papel, pero el profesional tiene la obligación de registrarlo. Todo esto que te estoy diciendo, lo estoy diciendo para diferenciar una llamada telefónica de una teleconsulta. Y diferenciar una llamada telefónica o un video por WhatsApp de una teleconsulta, nuevamente, es lo que hace a la cobertura de la responsabilidad profesional, a la cobertura del seguro y además al derecho a remuneración. Porque si ustedes van en el auto o en un bar conversando con un paciente y le dedican sus 50 minutos, eso no es una consulta. Eso fue una conversación telefónica. De hecho, hubo un antecedente, antes de todo esto, bastante complicado en Tucumán, donde desde el auto un pediatra dio instrucciones a una familia con un chiquito que tenía un problemita, el chiquito hizo convulsiones, lo demandaron, y la justicia consideró que eso no fue una consulta médica. Con lo cual, por lo que supe, durante mucho tiempo en Tucumán no atendían un teléfono los pediatras, acostumbrados a que todo el tiempo no atendían ningún teléfono, justamente porque decían, si quiere ver, que venga al consulta. Vamos al tema de otro de los puntos, el entorno, cómo son las pautas de un encuentro sincrónico. Cuando digo sincrónico es porque la teleconsulta también puede ser asincrónica. Teleconsultas no necesariamente son videoconferencias, no necesariamente son llamadas telefónicas. También puede ser que se mande un mail o que se mande una carta o que se esté el profesional consultando a un especialista y que después de unos días hay una respuesta. O sea, no existe ese encuentro sincrónico en tiempo real. Pero de todas formas, la recomendación es que la consulta virtual tiene que ser lo más parecido, lo más cercano a una consulta presencial. Por lo que tiene que haber un espacio físico adecuado, a prueba de ruidos, con luz apropiada, con mobiliario apropiado, el profesional vestido de manera adecuada como atiende siempre a un paciente, e incluso hace unos años en el Hospital Garrahan tenía un cartón muy grande en la sala, en el área de comunicación a distancia, donde decía, no fume, no diga malas palabras, no come, todo escrito muy, no coman, todo escrito muy grande, que en definitiva son normas relativas a gestos, vestimentas, uso del celular, cómo poner la cámara. Estamos hablando de cosas que son básicas y que quizás nunca pasarían en un consultorio. Bueno, no, tampoco tiene que pasar en una consulta virtual. Entonces, es parte de las recomendaciones. Con respecto a lo que es tecnología, también esto del 2019, ya vamos a ver que la última resolución de noviembre del año pasado del Ministerio de Salud recomienda el uso de tecnología con estándares profesionales para sistemas de información en salud, que los hay, y con protocolos de seguridad y ciberseguridad, no tanto para inviolabilidad, pero para obtener la mayor protección posible de esta información. Y la recomendación es que siempre estemos hablando con desarrolladores o sistemas integrados a sistemas de información en salud, porque hay estándares internacionales de protección de datos, de transferencia de esos datos, de interoperabilidad, que nos darían no una garantía de inviolabilidad, pero sí
la tranquilidad de hacer el mayor esfuerzo posible para que no ocurra un problema, y en caso de que ocurra, poder acreditar que realmente lo intentamos. Me llamó la atención en el Código de Ética de la Provincia de Buenos Aires este artículo, porque justamente hay un tema en la Ley 27.553, que ya la vamos a mostrar, que a mí me llamó mucho la atención. Y esto es, se puede utilizar todo, pero el artículo 7 dice, el psicólogo o psicóloga no utilizará medios que no se hallen suficientemente contrastados y validados dentro de los límites del conocimiento científico vigente. Y proponen agregar que para telepsicología deberá atenerse a limitaciones para el uso de herramientas que hayan sido advertidas sobre la imposibilidad de la aplicación por instituciones o organizaciones especializadas. Estamos en un mundo de tecnología y de innovación que todos los días nos viene sorprendiendo. Hoy prendimos el televisor y encontramos a ChatGPT que habla con nosotros eh, y que además toma conciencia del entorno de la habitación donde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Poder pensar en contraste suficiente, en validación, yo lo veo, realmente me llamó la atención, por eso es que lo dice acá. Vamos ahora a la ley 27.553. Como dije antes, la ley de receta electrónica tendría que haber aparecido hace muchos años. Su demora tiene que ver con un tema comercial. Hablar de receta electrónica es sinónimo de hablar de trazabilidad en la entrega de medicamentos, es terminar con los troqueles que todavía vemos que se cortan y se pegan a la receta. Yo sabía que los troqueles se vendían por kilo en una época, como parte de lo que era un gran fraude de algunas obras sociales para cobrar beneficios que no tenía. De hecho, creo que el secretario general de la bancaria terminó preso justamente por ese tema. Pero no me sorprende que realmente la receta electrónica tuvo tantas trabas como para llegar a consagrarse como ley. Y tampoco me sorprendió que, siendo ley a mediados del 2020, en plena pandemia, que fue el momento donde lograron impulsarlo, no se reglamentaba. Y se reglamentó 2 años después, casi 3 años después, 2 años y medio después. Pero en lo concreto, hoy tenemos una ley. A esta ley sí lo que tenemos, yo por lo menos tengo para reclamarles, que a último momento le metieron 3 artículos hablando de teleasistencia, definición un poco rara para la teleconsulta. De hecho, vamos a ver ahora que se corrige en esta última resolución del Ministerio de Salud, se estandariza. Pero lo que establece esta ley es que prescripción y dispensa de medicamentos puede ser redactada y firmada a través de firmas manuscritas, electrónicas o digitales para todo el país, y dispone que pueden utilizarse plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional, de conformidad, obviamente, respetando la ley de protección de datos y la ley de derechos del paciente. A mí me resulta una perogrullada cuando una ley dice que tenemos que respetar la ley. La verdad que por eso digo que no está bien escrito. Y también otra perogrullada es toda prescripción electrónica y plataforma de teleasistencia en salud que reúnan los requisitos técnicos y legales son válidas de acuerdo a la legislación vigente que no se encuentre modificada por la presente ley. Esta ley no dice qué es lo que está modificando, con lo cual tenemos que andar adivinando qué significa para ellos la validez o no. Pero de todas maneras, a través de la reglamentación se ordenó bastante. Y es interesante que justamente en febrero del 2023, creo que fue el 28 de febrero, el 27 de febrero del año pasado, sale el decreto reglamentario y sale con algunas buenas sorpresas. La primera es que establece que teleasistencia es provisión de servicios de salud a distancia, mediante utilización de tecnologías de información, realizada dentro del territorio nacional, no sé por qué le puso ese límite, para promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, conforme requisitos que disponga cada autoridad sanitaria y la normativa vigente. Hay veces que cuando lo leo, me da la impresión que lo escribieron así para que en el marco de la reunión de ministros de salud de todo el país nunca se pongan de acuerdo y que esto quede entonces como una reglamentación, porque si vamos a necesitar que cada autoridad sanitaria va a tener competencia y jurisdicción Claro. para que esto se apruebe,
realmente es dulcita para mi gusto, de esta definición, es lo que estoy poniendo acá al final en negrita. Por un lado, modifica la ley del ejercicio profesional de la psicología y lo redacta de forma que los psicólogos pueden desarrollar el ejercicio de su actividad a través de plataformas de teleasistencia previamente habilitadas a tal fin y autorizadas por la autoridad de aplicación, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobados por la misma y garantizando los derechos establecidos en el 26.521. Como vamos a ver después, a los pocas semanas de esta reglamentación, se dictó la resolución 305 del Ministerio de Salud, donde las plataformas de salud que quisieran funcionar tenían que registrarse con una serie de requisitos, que lo raro es que el plazo para registrar terminaba 31 de diciembre, o sea, eran tan optimistas que estaban convencidos que continuaban para el gobierno siguiente. Quizá por eso en noviembre salieron corriendo y armaron un reglamento tratando de poner un poco de orden. Y lo que sí me parece una absoluta estupidez es la teleasistencia puede desarrollarse solo para prácticas autorizadas hasta tal fin, de acuerdo a protocolos y plataformas aprobadas para la misma por la autoridad de aplicación. Nunca la innovación va a ir por detrás de la norma. Primero existen los hechos y después la realidad, mercado, legisladores se ocupan de armar el marco legal para eso. Es la gran discusión en este momento con respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial existe, bueno, es indispensable establecer los límites para la seguridad de todos, pero nadie podía hacer una ley diciendo vamos a crear la inteligencia artificial. Con esto es lo mismo. Poner que solamente prácticas autorizadas realmente es una tontería. De todas maneras, hoy hay un registro de plataformas, pero al final, con el cambio de gobierno, no se sabe qué va a ser autorizado, qué no. Todavía es un gran misterio, con lo cual todo lo que está diciendo acá realmente no tiene mucho fundamento. Nuevamente, en el anexo, en el artículo 4, dice hay que cumplir con protección de datos, con seguridad de acceso a la información, y establece, que esto sí está bien, que la protección de datos sanitarios no es solamente la información del paciente, sino todos los registros médicos y administrativos y todos los documentos complementarios. Y se debe asegurar la integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad, disponibilidad, mecanismo de recuperación. Lo mismo que les leí con respecto a la ley del 2009, también en el 2023 están escribiendo, las reglas son las mismas. Esto a mí me resultó algo maravilloso y una auténtica sorpresa. Y estaba dando una charla en Salud y compartiendo el panel con una colega que me dijo que lo escribió ella y no le creí. No le creo tampoco. Porque hay una gran discusión en este momento en el mundo con respecto, como lo dije recién, a lo que es el uso adecuado de la inteligencia artificial y cuáles deberían ser los límites para reducir los riesgos, para prevenir los riesgos del mal uso. Y una de esos límites, que lo estableció con muy buen criterio la UNESCO a fines del año 2019, perdón, 2021, en una asamblea general que sorprendentemente los 193 países miembros votaron de manera unánime para las recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial, para la ética en el uso de la inteligencia artificial, y este es uno de los puntos. Y me lo encuentro maravillosamente en el decreto reglamentario, en el artículo 4, las plataformas deben, en el uso de inteligencia artificial, quedando dicho uso solo de apoyo a la toma de decisiones profesionales, requiriéndose siempre la supervisión de profesionales de la salud o de colaboradores o colaboradoras de la medicina. ¿Qué quiere decir? La inteligencia artificial es una auténtica revolución, es la cuarta revolución industrial. Quizá es tan importante como el descubrimiento de Internet o el descubrimiento de la imprenta. Verdaderamente, las posibilidades que nos está dando nuestra sociedad son incontables. Pero también hay que protegerse de los daños que puede causar un programador que tenga sesgos, que tenga prejuicios. La máquina no va a hacer nada por sí misma, es alguien que lo programa para un uso inadecuado. El hecho de no permitirle a las máquinas
funcionar, por ejemplo, en un caso de diagnóstico o de tratamiento, de manera individual, y que sí sea un apoyo a una decisión profesional, es una decisión fantástica, que sean siempre supervisados por personas. Bueno, nuestra ley lo dice. La verdad que a mí me resultó una gran ley. Y también lo que dice este decreto, dato disociado no va a ser considerado dato sensible, puede ser utilizado en investigaciones científicas, con fines estadísticos, de política sanitaria, cosa que realmente ya está dicho, pero no está mal repetir. Aclarado. Seguimos con el decreto reglamentario. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la teleconsulta, sobre todo en nuestro país? El hecho de la discusión con los consejos, con los colegios profesionales, acerca de el valor de la matrícula profesional. La discusión originalmente venía diciendo, si un profesional de Córdoba quiere atender a un paciente de Salta, no está registrado en el Colegio Profesional de Salta, no tiene matrícula, no puede atender. Y daban como ejemplo la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que siempre la parte más débil, la parte que tiene que estar protegida por la jurisdicción, por lo menos. Sin embargo, ese comentario era falso. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que en los casos donde la matrícula o la habilitación profesional está bajo la responsabilidad de un colegio profesional, la jurisdicción que corresponde es la del colegio. Un poco, por lo cual, cualquier profesional en Argentina que dicte, que tenga una teleconsulta con cualquier paciente que está fuera de su jurisdicción, está totalmente actuando a derecho, en la medida en que esté actuando desde el área donde él tiene su matrícula. De todas maneras, en el decreto reglamentario intentan darle un orden a esto creando la licencia sanitaria federal. Y con la licencia sanitaria federal, todas las matrículas de profesionales de la salud que están dentro del REFEPS, el Registro Federal del Registro Profesional de Salud, se considera que es una licencia complementaria y va a determinar una clave única de identificación que permite atender en todos lados, en todo el país, y acceder a los sistemas interoperables para lo que va a ser el sistema sanitario argentino, que todavía es un deseo, todavía no está funcionando a full. Pero de todas maneras, es una buena idea. Yo pregunté en un par de lugares si la Red Federal de Registros incluye a los psicólogos, y de 3 que pregunté, 2 me dijeron que sí, uno me dijo no sé. Con lo cual tengo que considerar que es el sí. Y de todas maneras, es una matrícula que es complementaria y que por el hecho de estar en la Red Federal de Registro de Profesionales, que en general no pasa por una cuestión de control del Ministerio de Salud de la Nación, sino es más que nada por una cuestión estadística de profesionales del país, directamente sale esta clave de identificación, o saldría esta clave de identificación, que no sé en este momento en qué punto está con su implementación. ¿Qué es lo que genera esta licencia sanitaria federal? Cuando se informa el REFEPS, sale la licencia, es complementaria, dicción ya tiene derecho el profesional a ser titular de una licencia sanitaria federal, con lo cual toda la discusión acerca de la validez y legitimidad de la matrícula con esto estaría saliendo. Por supuesto, esto está dependiendo de los acuerdos de cada jurisdicción, que lo acepte cada jurisdicción, donde hay algunas que ya lo han aceptado, otras que no, pero un poco se está construyendo. No es una decisión solamente de esta resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, considerando que, Silvana, te vas a quedar con esta presentación, es que puse en la lámina cuáles son los atributos, que más que nada es identificar a la persona, qué profesiones, cuál es la jurisdicción, acceso de los profesionales a la Red Nacional de Interoperabilidad en Salud, que por ahora yo le conozco más aplicaciones para lo que es el intercambio de información de bases de datos de historia clínica electrónica, pero que de todas formas permitiría el acceso. Unifica, facilita el ejercicio profesional conforme una sola matrícula para todo el país, me parece muy razonable. Consolida el uso de las matrículas vigentes en beneficio de salud digital. O sea, realmente no es una mala iniciativa. ¿Cuáles son los alcances? En cada jurisdicción, cada uno tiene su
matrícula habilitante. Y en el ámbito nacional, reconoce la actividad profesional de cada uno de los matriculados. O sea, realmente permite realizar rotaciones en programas de formación, en residencias. O sea, realmente me parece una buena iniciativa. Vuelvo a decir, con el cambio de gobierno no me queda muy claro hasta dónde han seguido avanzando con esto, como no me queda claro que se iba a definir qué plataformas de salida estaban aceptadas y cuáles no, porque iba a ser recién creo que en marzo, y la verdad que no tuve ninguna información. Equipamiento tecnológico básicamente dice lo mismo que decíamos en el 2019. Hay que utilizar equipos profesionales, hay que utilizar equipos de calidad, hay que conocer la ley de protección de datos, la ley de derechos del paciente, de manera de que lo que usemos esté dentro de ese sistema. No es una teleconsulta, esto ya es la resolución 3316 de noviembre del 2023, donde, vuelvo a decir, me parece que se dieron cuenta del cambio y dijeron, bueno, organicemos un poco las cosas. Acá se establece que en esta resolución que en vez de hablar de teleasistencia es más apropiado hablar de teleconsulta, que es un término más estandarizado, pero sobre todo, vuelvo a repetir, no es una teleconsulta la atención telefónica con cámara o similar método de comunicación, yo lo agrego sin cámara tampoco, no es una teleconsulta. La teleconsulta requiere un mínimo de requisitos como para tranquilidad y seguridad, tanto del paciente como del profesional. Hay estándares para los sistemas de información en salud, lo que es el sistema para transmisión de datos, es uno de los pocos estándares que tenemos, con lo cual, vuelvo a decir, acá utilizan nuevamente el término inviolabilidad de la información. Yo no soy tan optimista, si pueden hackear la NASA, con más razón van a poder hackear un consultorio particular. Bueno, de hecho, del Ministerio de Salud de la Nación es donde se llevaron todos los datos de la PER, la base de datos completa. Pero por lo menos hay que tratar de recordar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y en algo que responde a la resolución 282 del 2020, la del Eugenio Zanarini, las plataformas de teleconsulta deben ser pasibles de auditoría. De manera, ¿para qué está pensado? Zanarini lo escribió para obligar a las prepagas y obras sociales. Y el hecho de que la Superintendencia de Salud pueda auditar era una manera de evitar fraudes, es decir, efectivamente, ¿cómo se audita? A través de la historia clínica. Nadie se va a meter en medio de una consulta ni le va a ir a preguntar al paciente. Entonces, ese es el camino. Y por supuesto, deben estar registradas las plataformas que se utilicen, inscritas en el Ministerio de Salud, de recuerdo a esta resolución 305. Uno de los grandes problemas en las consultas que se le hacen a los profesionales con respecto a la teleconsulta, no tanto pasa por la teleconsulta en sí o por la falta de cercanía con el paciente, sino más que nada por el tema de la conexión a Internet, por lo cual la conectividad es algo fundamental. Hay que tener cuidado de tener una buena conexión y además tener aclarado que si hubiera una falla, bueno, quizás se puede recurrir a una llamada telefónica, ver que hardware y software realmente funcionan y que funcionen bien. Y hay algo que aparece al final, que a mí me encanta lo que aparece, pero con esto achica muchísimo el scope de las plataformas que van a autorizar, y es, las plataformas deben permitir analizar información, obtener métricas, evaluar resultados, respetando requisitos de disponibilidad, interoperabilidad y fiabilidad de los datos para favorecer la mejora de salud. ¿Qué quiere decir con esto? No sé. Una plataforma de telesalud, normalmente, donde el profesional puede ver los antecedentes, donde va a tener, como yo tengo en este momento, al lado de mi presentación, la imagen del paciente, donde el paciente puede hablar desde una computadora o desde un celular, pero el profesional tiene que usar una computadora, no debe usar un celular, justamente como para poder enviar órdenes, recibir quizá resultados de exámenes, hacer en el momento test. Y eso es lo que permite analizar información, obtener métricas, evaluar resultados. Quiere decir, con esto están cerrando el universo a plataformas que sean profesionales de salud. No digo que tengan nombre y apellido, ¿no? A mí me parece que es una buena decisión. Y, por supuesto, con respecto a lo que es el talento humano, el planteo es capacitar
que los profesionales conozcan qué es lo que tienen disponible, qué existe, qué es lo que viene, de manera de aprovecharlo mejor. Entonces, para eso, la recomendación de esta resolución 3316 es llevar registro de capacitación, obligar a hacer capacitaciones, asegurar programa de capacitación periódico. La realidad, y lo importante de esto, los actos del equipo de salud bajo teleconsulta requieren los mismos principios éticos y profesionales que una consulta presencial. Y así como dije, tiene que ser lo más parecido, debe ser lo más parecido desde el punto de vista ético y profesional, con lo cual la tecnología es solo una herramienta. Lo importante es la actitud que tengamos frente al tema. Con respecto al talento humano, hay algo también que me llama la atención y que expresamente dice: los modelos retributivos incluirán de manera diferencial las teleconsultas. Es un tema que me han consultado muchas veces, si la teleconsulta tiene que ser pagada como si fuera una consulta presencial. Y me parece que sí, que la responsabilidad profesional y el compromiso profesional y ético es el mismo. No hay diferencia por el hecho de que en un caso el paciente no haya ido al consultorio o nosotros no hayamos ido hasta lo del paciente. Con lo cual, para mí no tiene que haber diferencia en cuanto a lo que se cobra, en cuanto a la remuneración. Ahora, pedir que se quede establecido como dos modelos, bueno, por algo lo dice esta resolución. Por supuesto, la exigencia: profesionales de equipo de salud para hacer teleconsultas tienen que estar matriculados en la jurisdicción donde efectúan las teleconsultas, o tener ya la licencia sanitaria federal, que en definitiva le da ese panorama más amplio. Y el equipo de salud deberá tener acceso, siempre que sea posible, a la información en forma previa a la consulta, y el integrante deberá hacer siempre el registro completo de la atención. Y acá proponen idealmente a través del mismo registro electrónico. Por eso digo que lo están escribiendo, lo están pensando para una plataforma de salud, que puede ser de cualquier especialidad, incluyendo la salud mental, donde habitualmente se atiende el paciente. Pero si lo hace también en soporte de papel, es absolutamente válido y no tiene ninguna diferencia. Ya terminando, un poco cómo está previsto que debería ser el funcionamiento. Fundamentalmente, que el paciente debe tener entendimiento de beneficios y riesgos por el uso de tecnología, que se debe garantizar el agendamiento de teleconsulta, que el paciente tenga derecho a elegir, como dije antes, en la consulta virtual o consulta presencial, y incorporar la historia clínica nuevamente. No hay mucho más. Esto lo copié y pegué al final porque me pareció que valía la pena que quede establecido. La información relativa a cada paciente se vuelca en los registros y tiene derecho a requerirla en iguales términos que una consulta presencial. Nos pide que una constancia de atención, por eso no cambia nada. Y ya terminando en lo que es el marco de funcionamiento, básicamente es lo mismo. Apego a la confidencialidad, resguardos de lo que pide la normativa, registro auditable de producción, y el equipo de salud debe determinar en qué casos son. Cosa que me parece bien que hayan puesto, que es el equipo de salud el que determina qué casos son adecuados para la consulta, y no que sea una ley que diga que va a haber un comité especial que va a determinar qué casos se pueden atender o no. Hay un último punto, y que tiene que ver con la grabación de la teleconsulta. A mí no me parece adecuado la grabación. Creo que normalmente las grabaciones de una consulta no existen cuando la consulta es presencial. Obviamente que haría falta un consentimiento específico del paciente. Y solo lo que establece esta resolución es que puede realizarse si la causa es justificada. Les comento también que grabar las consultas es muy caro por el ancho de banda que necesita y por el espacio que necesita para la guardia. Con lo cual, dentro de lo que es un procedimiento que yo siento que es una invasión a la intimidad, tanto del profesional como del paciente, además es caro, con lo cual no se lo recomiendo de ninguna forma. Y por último, esto es perlita del final. Ustedes deben saber que hay un proyecto de reforma del Código Penal
de la Nación que está dando vuelta hace bastante tiempo. Yo hace varios gobiernos que están dando vuelta. Creo que había comenzado con el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández lo habían puesto de vuelta en marcha, no sé ahora quién está. Pero a mí me llamó la atención, justamente en una época donde estamos hablando de virtualidad, este proyecto de reforma eh, pretende modificar y profundizar las penas por ejercicios profesionales sin licencia. ¿Y qué es la parte que me llama la atención? Que el proyecto eleva el mínimo de la escala penal, es una escala chica, un mes, de todas formas no le decía un mes preso a nadie, en los casos de matrícula obligatoria habilitante y activa. Quiere decir, si yo, abogado, por una discusión que tengo en el colegio de abogados, me suspenden la matrícula por un mes y atiendo a alguien, para el nuevo Código Penal sería usurpación de título del ejercicio profesional de matrícula. Un disparate, pero que está dando vuelta y que tendremos que tener en cuenta para el momento que quieran tratarlo, como para el documento, porque verdaderamente va en contra de todo lo que significa en este momento la atención a distancia, la atención en distintas jurisdicciones, los colegios profesionales de cada lugar que siguen haciendo ruido pese a lo que... Ah, bueno, y esta resolución 282 de la cual yo le estoy hablando, Eugenio Zanarini, para mí es un gran superintendente, era el rector de la Universidad de Salud, falleció hace un par de años, pero el hecho de que haya tomado esta iniciativa eh, para implementar y fomentar la plataforma de teleconsulta, primer documento jurídico, realmente me parece muy bien. Había dicho una hora, O'clock. doctor, Gracias, Guillermo. por favor. Guillermo, tenemos una Gracias. inquietud. Muchísimas gracias, sumamente claro. Bueno, dejamos abierto el espacio para las preguntas, pero aprovecho para introducir mientras lo van pensando. Te leo una inquietud, una consulta de una colega que plantea que la inquietud de los psicólogos actualmente es qué pasa cuando se atiende a gente que vive en el exterior, por ejemplo, en cuanto al seguro de mala praxis. Bueno, O entonces sea, primero, ¿podemos atender gente en el exterior? Segundo, ¿qué cobertura tendríamos, no? Como para ir desglosando un poco eh, el texto. como les comenté, la reglamentación argentina no contempla la atención de gente del exterior. La realidad dice otra cosa. Eh, Colombia resolvió bien el tema para consultas internacionales, obligando que un profesional del exterior que quiera atender a un colombiano tiene que tener un domicilio en Colombia. De manera que haya un consultorio médico habilitado con algún socio, alguien para tener arraigo en ese lugar. Todavía es uno de los grandes temas. Pero lo que me refiero es que quizá, transponando un poquito esa idea, tendríamos que tener o una alianza con algún profesional del lugar donde estamos atendiendo, como para poder decir que tenemos ese tipo de intercambio. Hoy no está previsto. Ujú. Hoy en Argentina no está previsto, Es un vacío legal, digamos, momentáneamente. por supuesto. Es un vacío legal y es un vacío muy complicado, sobre todo porque le complican los colegios profesionales que temen que los pacientes se vayan a ser atendidos en otros lados. Ojo, es un problema que pasa en todo el mundo. En los Estados Unidos había que tener matrícula profesional en cada estado donde querían atender pacientes. Ujú. Consulta. Después hicieron, sobre todo frente a la pandemia, un escenario más flexible. Pero es uno de los grandes temas. No hay cobertura de seguro. Quizás eh, estaría bueno planteárselo a la compañía de seguro, no sé si Noble, una de las que No más, hablé, sí. que Sí, son, ella. que son los que No, cubren. es solo territorio, o sea, yo esto ya lo he hablado y demás, es solo territorio nacional. O sea, la cobertura nosotros podemos trabajar para otras provincias, siempre que estemos habilitados desde el lugar donde estamos trabajando. Esto que vos trajiste no estaba al tanto, así que bueno, la licencia federal me parece bastante interesante porque daría un poquito de respuesta al planteo que hacían las coberturas, las aseguradoras, respecto de que el seguro cubre en todo el territorio nacional. Y aparte de las mismas obras sociales, tenemos la habilitación para atender pacientes de otros lugares. Así que esto daría un poco, o sea,
permitiría, digamos, o englobaría, como ordenaría, decías vos, un poco lo que ya se viene haciendo. Sí, Pero bueno, no, o sea, si tenemos un litigio, nosotros estamos teniendo un paciente afuera que es de otro país, y si tenemos un litigio en el exterior, el bueno, litigio lo va a realizar en el país donde la persona Corresponde. vive, y por lo tanto nosotros no tenemos cobertura ahí y yo, vamos a yo, tener que contratar gente del lugar, digamos. yo No, no, vuelvo, en esa parte creo que no, porque la ley es muy clara en cuanto, y la normativa es muy clara en cuanto a la validez de la matrícula profesional en su jurisdicción. Ujú. claro, pero en nuestra Entonces, jurisdicción. pero en nuestra jurisdicción es donde estamos prestando el servicio. O sea, Ok, Claro. vamos a un caso extremo. Tenemos bien. un paciente de España. Viene Mm. la madre con todos los exámenes bajo el brazo para que lo veamos acá en Buenos Aires. Uno mira todo eso y da un diagnóstico y recomienda un tratamiento. ¿Dónde se prestó el servicio? De acá. Bueno, con esto lo mismo. El concepto es que en el área donde está matriculado tienen la total competencia Está para hacer habilitado. el ejercicio Ujú. de. Al revés, te vas a España, lo atendés ahí y sería un caso de ejercicio ilegal de la medicina, salvo que vayas invitada por una universidad para dar una conferencia sobre Ujú. esta patología específica y entonces casi en esos casos podría llegar a considerar que aunque no tengas título estás actuando de acuerdo a Bien. antecedentes que lo justifican. Ujú. Ok, entonces en el caso de estar trabajando para afuera, en el caso de tener una demanda, la jurisdicción debería ser esta, La jurisdicción la nuestra. Es la es, nuestra es la nuestra. en caso de recibir una demanda. Y ahí estaríamos protegidos a nivel. Sí, por supuesto. Y aparte Ok, tenemos un marco regulatorio que justamente Claro. establece esto como regla, no es que hay que. Una cosa es cuando uno tiene que hacer una construcción jurídica tomando algunos antecedentes, y otra cosa cuando vos tenés una norma expresa. ujú, Acá tenemos una norma expresa que dice que los profesionales que están matriculados por un consejo profesional, según la ley de defensa de la competencia, del consumidor, perdón, eh, están sometidos a la jurisdicción de esa matrícula, de ese colegio. Ujú. Que cualquier inconveniente que haya, tienen que ir ahí. Y vuelvo a decir que no tenemos que ir a España. Un paciente de Salta bien. tiene una queja, tiene que venir para acá. Te comento que estuve mirando la resolución 1640 de la provincia de Buenos Aires, que no la había visto, pero no voy Es a del año decir 2020 esa del año resolución. 2020, desde Junio del 2020. 20 de junio. No voy a 20 de decir, junio no voy a decir que es una copia, pero es un homenaje a la disposición 1 del 2019 que escribimos el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta el mismo índice. Bueno, En el caso, por ejemplo, de hacer de trabajar para un paciente que está afuera y necesita una certificación para una licencia laboral en el país donde nos estamos atendiendo. yo no sé si para un paciente que está fuera y te pide una certificación, si tendría algún valor esa certificación, con ese paciente yendo a su trabajo y mostrando que es su profesional desde la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un certificado médico, tengo mis dudas. ¿De qué valor puede tener para un tercero? Estamos Ujú. hablando ya de una relación médico-paciente. Ujú. Podría ser una consulta, por ejemplo, en De el hecho, caso este de si en teoría, como uno lo atiende en la jurisdicción, si llega una demanda, entra en la jurisdicción que trabajo, pero digo, hipotéticamente, en el caso que hoy la telemedicina habilita a que no haya un espacio físico, digamos, ¿no? O pienso, ¿no? Que esto avance y no necesite no sé, de un espacio físico en la jurisdicción. Si alguien, por ejemplo, no sé, tiene que viajar y hace su atención en otro lugar, está inhabilitado, ¿no? Porque tiene que sí o sí atenderlo en el lugar donde está habilitado hoy día. a ver, eso es relativo, eso es. A ver, yo lo que pido es, y que fue una discusión que tuve con una ginecóloga, ella me decía que no tenía consultorio, atendía en el pasillo del hospital y entonces sus consultas ella las daba desde un bar. Y yo decía, ¿cómo una consulta ginecológica desde un bar? De la misma forma que me sorprende que la ley justamente
la 27553 y estos reglamentos, hablan de teleconsulta para la medicina y para los odontólogos. ¿Cómo hace un odontólogo para curarte una caries por videoconsulta? La verdad que no me queda claro. De todas maneras, lo que vos estás diciendo es algo que nos planteó como objeción el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. Porque me dice, un médico de la ciudad de Buenos Aires en el auto puede atender una consulta y en realidad ya va a estar fuera de su jurisdicción. Bueno, estamos dentro del terreno de hipótesis posible. Lo que sí es importante es que el lugar de donde atiendas una consulta sea lo más parecido posible a un consultorio, que tu vestimenta, tus modos, sea tu sonido, los ruidos. O sea, desde un boliche no podéis atender una consulta. No debéis atender. Básicamente es eso. Perfecto. No, preguntaba más que nada por esta cuestión de que uno estaría o se penalizaría al profesional que por una cuestión de conferencia con él, no sé, tiene que viajar al exterior, ahí tiene que rehusarse de atender porque como no está en el lugar, algo Debería, así, ¿no? Si bien es debería, difícil, ok. debería. Esto es lo mismo, volvemos a lo mismo. Vos no sos psicóloga, sos médica. Hay un accidente y vos estás en Estados Unidos. La atención que le puedas dar a la persona que está en ese momento ahí es una atención civil, no es una atención profesional. Ok, perfecto. O sea, legalmente todavía no está cubierto, no está aprobado eso. No, No, y de hecho que las aplicaciones cuando uno está afuera, dejan de funcionar. Las aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, para obras sociales y prepagos, si uno está afuera, no funcionan. Ujú. es No razonable. funcionan. Una pregunta, otra pregunta que me quedé pensando. Vos decías que en la resolución de noviembre del 2023 respecto del tema de las plataformas, de la ley 27553, que van a comenzar a quedó eso, que ahora quedó en stand-by, digamos que tienen que ser registradas. Y mencionaste que esto está pensado para obras sociales y prepagos, ¿no? Por lo menos No, en realidad inicialmente. está pensado para todos. Por Para obras eso, ¿qué y para pasaría obras, con nosotros, digamos? O sea, nosotros tendríamos que adherir, tendríamos que buscar, poder tendrían comenzar a que- lo, pensar lo en lo- lo lógico, plataformas. lo lógico va a ser que en algún momento, en vez de utilizar WhatsApp, comiencen a utilizar una plataforma profesional, que les va a dar más garantía en cuanto a el cuidado de la seguridad, les va a dar más garantía en cuanto a las herramientas que están utilizando y también a poder estar cargando quizás una historia clínica electrónica en un momento. Eso va a ser en poco tiempo la razón. Así como en Estados Unidos, cuando estalló la pandemia, Zoom, eh, al poco tiempo, lanzó al mercado Zoom HIPAA. Ujú. HIPAA es la norma de seguridad de la información médica, que en realidad es una norma escrita, creo que en el 96, para lo que era el intercambio de información de los seguros médicos, pero que establecía una serie de pautas para el cuidado de esa información. Bueno, HIPAA, que en vez de ser gratis costaba $200 mensuales, era Zoom respetando los principios de la norma HIPAA, mostrando que se está cuidando. ¿Cuánto se cuida en realidad o no? Bueno, eso es relativo. Pero el hecho de que un profesional, en vez de utilizar una plataforma gratis, esté buscando algo que le dé más protección, está mostrando la actitud de manejar los datos adecuadamente. Nuestra ley de protección de datos no dice cuándo o cómo se deben manejar los datos, pero dice un manejo adecuado. Bueno, intentarlo. Vuelvo a lo mismo. Si la NASA pudo ser hackeada, si el RENAPER pudo ser hackeado, lo nuestro es una cuestión de fe, esperar que no nos hackeen nuestra información. Pero por lo menos intentar defenderla de la mejor manera posible. Bien. Yo No lo pensaba quisiera, porque esto, sí, perdón. sí. No, No, Micaela, no, avanza, avanza. quería hacer una pregunta, por ahí es un poco básica, pero justamente nosotros nos diferenciamos bastante de los médicos. Por ejemplo, en relación a las recetas, los médicos tienen plataformas para hacer recetas digitales. En el caso de que nosotros tengamos que extender un certificado, que tengamos que extender un informe, realmente lo que hacemos es escanearlo, firmarlo y escanearlo y enviarlo en un PDF o en una foto de un recetario. ¿Qué validez tiene esto y qué otros mecanismos podríamos usar si quisiéramos darle un marco un poco más Normalmente las plataformas digitales en salud no solamente te dan la posibilidad de extender una receta,
sino también de extender un certificado, un Certificados. comprobante. Es algo habitual, no es algo... Y van con firma electrónica o firma digital, con lo cual tienen pleno valor. No Ajá, para acá. Sí. ok. O sea, vamos hacia la implementación de las plataformas. Cosa que no está Digo, mal. pues, no, Si va- no. Digo porque para mí esto es importante porque yo les comentaba a las colegas que antes de que vos ingresaras, y esto lo charlé con vos personalmente el otro día, que justamente uno de los planteos que hace una comisión del Consejo Superior el año pasado respecto de hacer una revisión, digamos, de algunos puntos del Código de Ética y digamos, de la Ley 10.306, no incluye la Ley 27.553. Y Sí, esa ley es clave en lo que se viene, ¿no? es, Porque es- la ley ya está. Digamos, perdón, nosotros estamos quedando un punto te voy atrás a con este modificar. tema. No es clave en lo que se viene. No, Es ya clave está. porque hoy es obligatorio. Por eso. Y entonces nosotros vamos a tener que repensar la Ujú. manera en que hoy habilitamos digitalmente los consultorios, Sí, ¿tá? Hay que revisar la propuesta que se hizo el año pasado a través del Consejo Superior, porque no incluye la ley. sí. Es decir, los colegas que están, Ay, que sí, yo pero les compartí el trabajo que se hizo el año pasado. Yo lo estuve analizando y lo estuvimos charlando con Guillermo y no incluye, y esto es importantísimo, digamos, porque no es menor en estos pero es, temas. mira, como te dije antes, yo estoy trabajando bastante en lo que es la reglamentación de inteligencia artificial y escribí un capítulo de un libro que va a sacar ahora la Facultad de Derecho. Ya tuve que reescribir el capítulo 5 veces, desde junio hasta ahora, porque todo el tiempo están pasando cosas. Es más, teníamos que dar una conferencia el 16 de junio, hasta que el 14 la Unión Europea sacó la nueva ley de inteligencia artificial y me modificaron todo. O sea, es así. Estamos hablando de un mundo que se mueve muy rápido, de innovación que es permanente, que el documento que me enviaste me parece un documento excelente, con investigación, que hay que actualizarlo. No tuvieron en cuenta esa ley, bueno, ahora hay que tenerla en cuenta. Sí. Pero no es algo grave. Y sí, No. estamos viendo en No, todas las aparte para nosotros actividades. vos imaginate y yo, para nosotros es muy nuevo también, porque tenemos que revisar, o sea, particularmente yo al trabajar para una prepaga ya trabajo por plataforma, y la verdad que tiene un montón tiene desde agenda digital, pasando por historia clínica, tiene un montón de, digamos, de recursos sumamente interesantes, pero bueno, digamos, todavía, digamos, en el día a día del psicólogo particular, digamos, que no trabaja a través de una obra social de un prepago que ya tiene plataforma, no se viene haciendo. Entonces creo que vamos, o sea, vamos a tener que ir trabajando y pensando tenemos que implementar ese cambio, digamos, ¿no? Vamos a una plataforma cada vez más profesional, cada vez más evidente. Mira, yo hace muchos años había conocido a un profesor de Flaxo que decía, él tenía una idea que se llamaba el usted. El usted era un porcentaje que era el uso subdesarrollado de tecnología desarrollada. Y en esa época él decía, no existe nadie que lea el manual de una agenda electrónica. Que te acordás que las agendas electrónicas venían con unos manuales así de gordo. Hoy nos pasa lo mismo con los teléfonos inteligentes. No existe nadie, por lo menos dentro del mundo que conocemos, que utilice el 100% de las aplicaciones que tenés en un teléfono. Y de a poco lo vamos Totalmente. conociendo. Con esto es lo mismo. De a poco vamos a ir viendo con qué plataforma tenemos más afinidad, los precios son cada vez más baratos, quizás algunos hasta ya son gratis. En definitiva, lo que nos está dando es más calidad, más protección, más herramientas, que en algunos casos lo necesitamos y en otros no. Pero bueno, No, y aparte lo pensaba dentro del marco legal, dentro de lo que es qué pasa con los seguros de mala praxis cuando uno está haciendo teleasistencia, recibe una demanda, digo, y uno no está cumpliendo con esa parte de la ley, ¿nos cubren, no nos cubren? O sea, sí, yo te diría que no. Yo te diría que no. Eso para es mí un es tan, tema, tan importante. es un tema. Por Y eso se para lo mí no dije a es, mi, por digo, se para lo mí no dije a es mi menor hermana, esto, que ahí me está mirando. no es Le voy a- menor. me intimida mucho que esté mi hermana mirándome. Quiero que lo sepan, ustedes lo analizarán como quieran. Pero yo se lo dije, no podés usar WhatsApp para atender pacientes. No es una teleconsulta. ¿Mm? Bueno, señoras, yo les agradezco muchísimo
la atención, siendo esta hora que yo estoy con muchas ganas de ir a cenar. Normalmente como bastante más temprano, hoy me dediqué a que capaz No, tuvimos bueno, un- te dejamos, la verdad que muchísimas gracias, Guillermo, muy claro. Gracias por tu tiempo, muy amable de tu parte, así que te dejamos descansar, te dejamos cenar. Y cenar. cenar mejor. Te Te mandamos de mando, acá. Silvana, te mando la presentación para Ay, que... sería genial así lo subo al chat, estaría Qué buenísimo si esto bueno. queda grabado y lo pueden revisar, la verdad que poder volverla a leer y tienes tan completa que te agradeceríamos un montón. En lo que necesiten, quedo a disposición de ustedes. Muchas Ya te vamos a, gracias. ya te vamos a llamar de vuelta. Sí, sí, Dani, claro. nosotros nos tomamos un café, no mañana, pero sí Dale, pasado. dale, dale, dale que nos vamos a tomar un café. No, me quería hacer Muchas, preguntas y le pedí por favor que no me pregunte nada. Se Como la intimida, familia no me está preguntando. Che, felicitaciones, me Por favor. encantó. qué lindo. Ah, Tengan muy buenas noches. Te aprobó, Sí, sí, sí. sí, pasaste el sí. examen. Bueno, Gracias. muchas Pero gracias, el hermano la Guillermo. Te retó, ¿eh? Sí. El hermano la retó. Muchas gracias. Gracias. Luego. Chao, chao.